Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a esta próxima hora de adoración comunitaria a Dios. Buenas tardes, Pastor Freddy. Buenas tardes, Pastora Gloria. Para mí es un privilegio, un honor y una gran bendición poder compartir con ustedes este tiempo de adoración comunitaria al Señor. En estos días, Pastor, una de nuestras amigas me escribe y me cuenta que ella estaba cortica de presupuesto y la alacena comenzaba el mercado a escasear. Ella recibió la bendición de Dios de que una plata que le debían la recibió. Hizo su lista de mercado, fue a la tienda y le dice al tendero: mire, esta es la lista de lo que yo necesito, pero solo me puede vender hasta cierta cantidad porque esto es todo el dinero que yo tengo. Para su sorpresa, la señora que estaba detrás de ella en la fila le dice: tranquila señora, compré todo el mercado que yo le pago la diferencia. Eso es una gran bendición. Mi amiga comenzó entonces a vivir lo que la Biblia llama el año del favor de Dios. Y la señora que estaba detrás comenzó a vivir el año del favor de Dios cuando ella incluyó a otra persona en sus ofrendas. Amén, así es. Y usted lo ha dicho, pastora, hoy celebramos el anuncio del año del favor de Dios. Adoremos pues a Dios en esta, su iglesia presbiteriana Cumberland de Houston. Somos el pueblo de Dios, los escogidos del Señor. Somos el pueblo de Dios, nacidos del Espíritu, establecidos por su palabra. Cristo es nuestra piedra fundamental. Permanecemos firmes en Él. Adorémosle con toda el alma, mente y corazón. Si decidiera negar mi fe y no confiar nunca más en Él, no tengo a dónde ir, no tengo a dónde ir. Si despreciara en mi corazón la santa gracia que me salvó, no tengo a dónde ir, no tengo a dónde ir. Convencido estoy que sin tu amor se acabarían mis fuerzas, y sin ti mi corazón sediento se muere, se seca. Cerca de ti yo quiero estar, de tu presencia no me quiero alejar. Cerca de ti, Jesús, yo quiero estar, de tu presencia no me
Sobre el pecado, Cristo es Rey victorioso. Sobre la opresión, Cristo es Rey victorioso. Sobre la pobreza, Cristo es Rey victorioso. Sobre la marginalización, Cristo es Rey victorioso. Sobre la adicción, Cristo es Rey victorioso. Sobre la esclavitud, Cristo es Rey victorioso. Sobre la pandemia, Cristo es Rey victorioso. Sobre la muerte, Cristo es Rey victorioso. Cristo Rey victorioso, te adoramos, bendito Señor. Te has coronado sobre todo nombre, Cristo Rey y Señor. Cristo Rey victorioso, te adoramos, bendito Señor. Te has coronado sobre todo nombre, Cristo Rey y Señor. Cristo Rey victorioso, te adoramos, bendito Señor. Te has coronado sobre todo nombre, Cristo Rey y A las personas que nos acompañan online, la paz de Cristo sea con ustedes y con su espíritu. Y con tu espíritu. Todos nosotros podemos compartir entonces aquí la paz. En este tiempo recordamos al pueblo de Dios que está detenido, pastor, en cárceles, en centros de detención, en prisiones estatales, federales y locales, pero también pensamos en las personas que no se pueden mover o que están en los hospitales, personas que de alguna manera se sienten que están limitadas para moverse. Y lo vamos a hacer intercediendo por sus peticiones cuando nos unimos juntos en leer la meditación del día de este libro, Un Nuevo Día en Cristo. Hoy Nancy nos invita a leer Colosenses capítulo 2, versículos 6 al 7. De la manera en que ustedes recibieron a Cristo Jesús el Señor, vivan ahora en Él, siendo firmemente enraizados y ahora siendo construidos en Él y establecidos en su fe, justo como ustedes fueron instruidos y sobreabundan en gratitud. La meditación de Nancy es como sigue. La frase firmemente enraizados es mi favorita. Hay un hogar de cerca de 240 años en nuestra escuela. Sus raíces se extienden por todo el jardín, anclando este gigantesco árbol. Sin ellas, el árbol hubiera caído frente al primer viento pasajero. Nuestra vida cristiana debería seguir este modelo. Debemos recordar que las raíces fuertes demoran tiempo para crecer. Así es la fe. Cada vez que somos probados, adquirimos raíces más profundas. Cada escritura leída, cada oración pronunciada, cada alabanza retornada a Dios extiende un brazo más de nuestras raíces. Y así, cada buena acción hecha en el nombre de Jesús crea otra rama de la raíz. ¿Qué raíces estás extendiendo tú? Oremos con Nancy. Dios Todopoderoso, en la hermosura de la naturaleza, nosotros vemos la necesidad de tener raíces profundas. Ayúdanos a crear un fundamento fuerte de fe en ti.
Danos fuerza para soportar los vientos que quieran tirarnos o torcernos. Esto lo pedimos en el nombre de Jesús, tu Hijo, nuestro Salvador. Amén. Amén. Nosotros no controlamos la palabra de Dios, Dios es el que la controla. Entonces, la palabra de Dios puede venir a ustedes por medio de una canción, una oración, una conversación, una figura. Cualquiera sea, viene la palabra del Señor. Pero también apreciamos la palabra escrita. Hoy vamos a orar por iluminación para que Dios nos continúe hablando y nos siga iluminando su palabra. Pastora, ¿puede dirigirnos en iluminación por la oración? Amén. Inclinemos todos nuestros rostros y oremos. Dios, que das vida, ayúdanos a escuchar tu voluntad de tal manera que la entendamos y la creamos. Que al creerte nosotros sigamos en tu camino de fidelidad, buscando tu gloria en todo lo que hacemos. Habla, Señor, que tu pueblo escucha. La lectura de la Biblia para hoy viene del Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículos 16 al 30, en la voz de Felipe. Así es. Jesús llegó a Nazaret, donde había sido criado. Según su costumbre, entró en la sinagoga el día de reposo, se levantó a leer. Le dijeron, el libro del profeta Isaías. Abriendo el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y a recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor. Cerrando el libro, lo devolvió al asistente y se sentó. Y a los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura, porque han oído. Todos hablaban bien de él y se maravillaban de las palabras llenas de gracia que salían de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de José? Entonces él les dijo: sin duda me citarán este refrán: médico, cúrate a ti mismo. Esto es, todo lo que oímos que se ha hecho en Cafarnaúm, hazlo también aquí en tu tierra. Y Jesús añadió: en verdad les digo que ningún profeta es bien recibido en su propia tierra, pero en verdad les digo que a muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, cuando hubo gran hambre sobre la tierra. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado a Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta, en la tierra de Sidón. Muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Y todos en la sinagoga se llenaron de ira cuando oyeron estas cosas, y levantándose echaron a Jesús fuera de la ciudad y lo llevaron hasta la cumbre del monte del cual estaba edificada sobre ciudad, para tirar a Jesús de allí. Pero él, pasando por el medio de ellos, se fue. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cuando escuchamos la lectura del Evangelio que Felipe nos hizo, la pregunta que nos sale es: ¿cómo entonces podemos nosotros hoy experimentar el año del favor de Dios que Jesús proclamó? En una reunión de ministros de casi todas las denominaciones, habían, por alguna razón, 2 pastores discutiendo sobre cuál de los 2 era el enviado de Dios. Uno dijo: yo soy el enviado de Dios, porque con mi ministerio
yo fundé una universidad. El otro le responde y dice, no, usted está equivocado, usted no es el enviado de Dios, porque yo con mi ministerio fundé un hospital. Mientras los dos argumentaban, pasó un teleevangelista que los ve discutiendo y le dice, venga. Usted nos puede decir, es que estamos argumentando quién es el enviado de Dios. Ellos le explican cuáles son sus argumentos, a lo que el teleevangelista responde molesto, indignado, como dos pastores están discutiendo sobre eso. Y entonces, muy serio, el teleevangelista dice, ¿no les da vergüenza? Ustedes están totalmente equivocados. Yo no he enviado a nadie. ¿Cómo podemos experimentar el año del favor de Dios como Jesús lo predicó hace 2000 años a la gente de su propio pueblo en Nazaret? Nosotros podemos imaginarnos a la gente ese día atendiendo la sinagoga, que para ellos de pronto les fue muy fácil escuchar que Jesús estaba predicando algo bueno para los ciegos, algo bueno para los pobres, para los oprimidos, para los presos, para todos. El problema es que ese mensaje vino envuelto en la afirmación, el Espíritu del Señor me ha ungido y hoy esa palabra se ha cumplido delante de ustedes. Es decir, recibir el mensaje bueno que nos gusta escuchar, que venía en ese mensaje para ellos de aceptar que ese muchacho que vieron crecer, ese era el que iba a cambiar todas las circunstancias religiosas, sociales y políticas adversas en ese momento. Piensen en eso. Jesús había crecido con la gente de la sinagoga, él está en Nazaret. La gente de la sinagoga vio ir al niño Jesús a la escuela y a la sinagoga. Durante los años de su juventud, muchos de ellos planearon juntos el ir a Jerusalén a celebrar la Pascua. Cuando Jesús ya era un poquito más grande, más adolescente, los vecinos, entre ellos mismos, lo contrataron a su papá José y a él para que les hiciera los trabajos de carpintería. Y resulta que ahora, después de 30 años de ver crecer a este muchacho, Jesús entra a la sinagoga para afirmar que él es el ungido de Dios, que él es el ungido del Espíritu Santo, el Mesías, el Cristo. ¿Cómo se supone que ellos debían reaccionar a semejante noticia? ¿Cómo podemos hoy nosotros comenzar a vivir el año favorable de Dios, como lo dice la Escritura? Nosotros sabemos por el texto que los nazarenos no tuvieron problema con que Jesús proclamara que fuera el año del favor de Dios. Es que ¿a quién no le gustaría oír que mejores tiempos están por venir? ¿A quién no le gustaría escuchar que lo mejor está por llegar? ¿A quién no le gustaría oír y experimentar el año del favor de Dios? ¿No le gustaría al empleado escuchar que va a tener un ascenso, una promoción y que va a tener aumento de salarios y que las deudas que tenga van a ser pagadas? ¿No le gustaría al preso escuchar que sus crímenes han sido perdonados y que su sentencia ha sido revocada en el año del favor de Dios? ¿No le gustaría al drogadicto que está sumergido en tinieblas y en oscuridad escuchar que sus pecados han sido perdonados
y que ha sido liberado de toda adicción y de todas las consecuencias de su adicción en el año del favor de Dios? ¿No le gustaría al enfermo escuchar que su salud ha sido restaurada, que ya no tiene que depender de medicinas y que sus deudas con el hospital ya han sido pagadas en el año del favor de Dios? ¿No le gustaría al que tiene el corazón quebrantado escuchar que el amor verdadero ha venido a su rescate y hay esperanza de una relación buena en el año del favor de Dios? ¿No le gustaría al oprimido escuchar que la ayuda está presente para romper las cadenas de injusticia social en el año del favor de Dios? Que después de 2 años y medio de pandemia, ¿a quién no le gustaría escuchar que la pandemia se acabó en el año del favor de Dios? Que ya no van a haber más muertos por la pandemia. El año del favor de Dios fue lo que los ciudadanos de Nazaret escucharon y les gustó lo mismo que a nosotros, porque nuestra manera de escuchar la palabra de Dios y a todos es selectiva. Nosotros tendemos a escuchar lo que nos gusta y nos conviene. Por eso la pregunta para nosotros hoy es: ¿qué debemos escuchar, aceptar y hacer para comenzar a vivir el año del favor de Dios? Nosotros, al igual que los ciudadanos de Nazaret, escogemos escuchar como nos han enseñado. Por ejemplo, nosotros nos apoyamos en nuestras presuposiciones sociales. Los nazarenos suponían que José era el papá de Jesús, y eso hizo que sus mentes estuvieran cerradas para escuchar y recibir la revelación de Cristo y el mensaje de Jesús completo. Hoy nosotros hacemos más o menos parecido. Nosotros estamos enseñados a escuchar dependiendo de la cantidad de estadísticas y de datos que se nos presenten. Así que si pensamos que si tenemos más datos acerca de la vida de Jesús, nosotros podemos comprender y entender la identidad mesiánica del Señor Jesús. Nosotros protegemos nuestras mentes envolviéndolas en lo que es medible, lo que se puede ver y lo que se puede tocar. Nosotros lo llamamos que esos son los hechos, contrario a las opiniones que escuchamos. Ahora, claro que nosotros estamos convencidos de que cualquier informe sustentado por datos es valioso. Para los de Nazaret, en su época, ellos no pensaban en términos de estadísticas, ellos pensaban en términos de los clichés. Los clichés son dichos corticos que reflejan cierta sabiduría del pueblo. Y Jesús les demuestra cómo el uso de clichés para relacionarse con Jesús y tratar de entender la identidad mesiánica de Jesús se queda corta. Por ejemplo, Jesús les dice: ustedes me van a decir, médico, sánate a ti mismo. Pero resulta que para ese cliché hay otro cliché, otro dicho, que lo anula. No hay profeta sin honra en su propia tierra. Nosotros hoy, por ejemplo, decimos: al que madruga, Dios le ayuda. Pero está el contra cliché: no por mucho madrugar, amanece más temprano. ¿Cierto? Ahora, la sabiduría popular y la revelación, es decir, la manera como nosotros tomamos la información popularmente, y la revelación de Cristo van a estar en tensión. ¿Por qué? Porque el acercamiento como Jesús se nos revela a todos nosotros no necesariamente corresponde a la manera como nosotros recibimos la información. Entonces, vamos a
tener un conflicto para aceptar quién es Jesús. Ahora, nosotros estamos fascinados con el anuncio del año del favor de Dios. A nosotros nos gustan las palabras que hay ahí de Jesús, que habla de perdón, liberación, restauración y sanidad. Pero al igual que los nazarenos, nosotros ponemos en tela de juicio no solo la identidad mesiánica de Jesús, sino también su divinidad. Ustedes me pueden decir, ¿cómo así? ¿Cómo cuestionamos nosotros la identidad de Jesús a estas alturas? Déjenme decirle, cuando nosotros solo vemos en Jesús a una persona igual que a otros maestros religiosos, o pensamos de Jesús como un gran orador bien articulado, o como un buen maestro de ética y moral. Pero lo que nosotros encontramos por la revelación es que aunque Jesús nos enseña, Jesús es más que un maestro. Aunque Jesús denuncia la realidad nuestra, Jesús es más que un profeta. Aunque Jesús ha traído sanidad a muchos, Jesús es más que un curandero. Aunque Jesús hace milagros cada día, Jesús es más que un milagrero. Aunque Jesús mantiene cautivadas audiencias completas, el Señor Jesús es más que un orador motivacional. Jesús se nos ha revelado como Dios. Amén. Jesús es Dios. Jesús es Dios encarnado que tiene el poder sobre la vida y sobre la muerte. Jesús murió en la cruz, fue sepultado y al tercer día resucitó de entre los muertos. Jesús es Dios que ha prometido manifestarse por completo a la humanidad entera. Según Jesús, así como los profetas Elías y Eliseo favorecieron a una viuda y a un leproso del pueblo de los enemigos de Israel en ese tiempo, así también el Mesías iba a incluir a todos, aún a quienes no se consideraban parte de la sociedad, como los ciegos, los presos, los oprimidos y los marginalizados en el año del favor de Dios. Ahora, la reacción a semejante proclamación tan incluyente de Jesús fue la más mortal que se haya escuchado. Los nazarenos no querían escuchar acerca de la inclusión de lo que ellos podían considerar sus enemigos en el año del favor de Dios. Su concepto de Mesías será totalmente exclusivo y excluyente. Ellos querían el año del favor de Dios para ellos en su círculo privado de la sinagoga tal vez. Por eso ellos estaban dispuestos a deshacerse de esa persona despeñándola. Ahora, es posible que nosotros hoy no tengamos problemas confesando que Jesús es Dios. Después de todo, así hemos sido enseñados. Pero puede ser que al igual que los nazarenos, nosotros tendemos a escoger las cualidades de Jesús, el Hijo de Dios, que mejor se ajustan a nuestros deseos. Y nos pasa lo mismo que a los nazarenos, que tenían en su mente un concepto de Mesías que no correspondía al de la realidad de las Escrituras. Puede ser que nosotros también tengamos preconcepciones exclusivistas de Cristo. Entonces reaccionamos furibundamente cuando escuchamos que Jesús está incluyendo a otros que tienen diferente color, o que tienen otro acento cuando hablan, o tienen un estatus diferente, o tienen otra orientación sexual, o son de otra nacionalidad. Y de manera particular nos ofende cuando escuchamos que Jesús está incluyendo a niños migrantes y a refugiados,
en el año del favor del Señor. Es obvio que la inclusión que el Señor Jesús está proclamando y va a seguir proclamando para personas como los inmigrantes y los refugiados, no es solamente una inclusión religiosa, sino también social, económica y cultural. Si nosotros negamos esa inclusión, entonces estamos negando el carácter incluyente de Jesús. Y es posible que estemos tratando de tirar a Cristo por nuestros despeñaderos sociales, económicos y culturales. Afortunadamente, cuando nosotros excluimos a otros sin darnos cuenta que nos estamos alejando de Dios, Cristo tiene el poder para alejarse de nuestra manera exclusivista de vivir y tiene el poder para acercarnos nuevamente a Él. En el año del favor del Señor, el año del favor del Señor está ocurriendo aquí y ahora. La presencia real del incluyente ungido del Espíritu Santo, el Señor Jesús, garantiza que hay perdón para los pecadores, libertad para los prisioneros, recuperación para los adictos, salud para los enfermos, vista para los ciegos, sanidad para los quebrantados de corazón e inclusión para todas las personas, incluyendo a los niños migrantes y a los refugiados. Por tanto, la respuesta a nuestra pregunta, ¿y qué nos falta para comenzar a vivir el año del favor de Dios? Es nosotros, todos nosotros, experimentamos el año del favor de Dios, incluyendo a otros, como la señora con mi amiga. Porque nosotros sabemos, todos nosotros, que hemos sido incluidos por el Señor Jesucristo. Jesús es el enviado por el Espíritu de Dios para hacer posible que todos juntos disfrutemos y proclamemos el año del favor de Dios. Tu causa, oh Señor, llena nuestro ser. Que a Cristo el Salvador
Este es el tiempo de la ofrenda, el tiempo en el cual nosotros rendimos a Dios el poder del dinero. Como lo hemos dicho y lo hemos venido diciendo, Jesús es digno de recibir toda gloria, toda honra, toda majestad y todo poder. Amén. Por eso, para ello hemos diseñado la urna física que tenemos aquí atrás, puede depositar sus diezmos y sus ofrendas. Y también para los que nos acompañan en línea, tenemos la urna virtual. Y esa urna virtual es el enlace que ustedes encuentran en la caja de comentarios del canal de YouTube. Ahí ustedes van a encontrar la cuenta de PayPal de la First Cumberland Presbyterian Church of Houston y ustedes pueden hacer sus donaciones a esa cuenta. Y damos gracias a Dios porque Dios ha sido generoso con nosotros. Oremos todos juntos. El que siembra escasamente, escasamente también segará. Y el que siembra abundantemente, abundantemente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no por tristeza ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Hemos escuchado decir también de que la oración tiene poder. Bueno, la oración como tal no tiene poder, el que tiene poder es Dios. Entonces lo que podemos decir es que cuando oramos estamos accediendo y estamos diciendo al Señor que ejerza su poder para hacer obras en medio nuestro. Y este es el tiempo de la intercesión en el cual nosotros rogamos por el poder de Dios para actuar en nuestras vidas. Pero primero vamos a dar gracias, pastora. Hay motivos de acción de gracias. Damos gracias a Dios por incluirnos como parte de su pueblo en Jesucristo, junto con millones de personas de toda lengua, nación, nacionalidad, orientación sexual. Dios nos ha incluido dentro de su cuerpo. Amén. Nos alegramos con todos los cumpleañeros. Nos alegramos con aquellos que celebran aniversarios de bodas también en estos tiempos. Feliz aniversario de bodas. Gracias a Dios por quienes se han recuperado de diversas enfermedades, dolencias y depresiones. Damos las gracias al Señor porque nos han contado varias personas, los hermanos García se han recuperado, sí, y gracias a Dios están ahora mejor. Y llegamos al tiempo de las peticiones. Tenemos peticiones por las personas que están buscando la voluntad de Dios para sus futuros, Entonces hemos escuchado que hay personas que quieren casarse, hay personas que quieren entrar en eso. Oramos por ellos para que el Señor los dirija. Oramos por aquellas personas que están avanzando, pastor, en sus profesiones y están trazándose sus carreras profesionales también. Amén. Oramos en este tiempo también por las personas que están de corazón roto y de corazón roto porque han perdido seres queridos. Oramos por Mary Alice, por la familia de Aaron Sr., oramos por la familia de Alex, oramos por la familia de Ivan y Zachary. Y si usted tiene algún otro nombre, puede mencionarlo en este momento. Estamos orando también por aquellas personas que están pidiendo un milagro de Dios, especialmente aquellos que son inmigrantes y refugiados y aquellos que no tienen documentos, que no han sido autorizados para estar en este país. O en otro país. Oramos para que Dios nos permita ver las personas que Cristo está incluyendo en medio nuestro.
Por eso les invito a que se pongan de pie una vez más y vamos a orar todos juntos, inclinando nuestro rostro, levantando nuestras manos, diciéndole al Señor, oramos todos juntos. Dios Todopoderoso, nosotros venimos delante de tu trono para alabarte por el regalo de tu Hijo Jesús. Levantamos delante de ti a quienes están ciegos por las distracciones del mundo, quienes están sordos por las voces del placer desordenado y las voces del amor al poder. Otros, Señor, están limitados por sus sufrimientos. Algunos están cautivos en la pobreza de sus mentes, emociones, finanzas y relaciones. Así como tú enviaste al Señor Jesucristo para proclamar y enseñar con autoridad, nosotros, tu pueblo, tu cuerpo, queremos imitar a nuestro Señor. Pedimos que tú nos unjas con tu Espíritu para que nuestras palabras sean buenas noticias para los necesitados, los enfermos del alma, para proclamar la libertad a los presos y a los oprimidos. Construye en nosotros tu cuerpo de tal manera de que compartamos los dones que tú nos has dado, que juntos, fuertes y débiles, te honremos a ti y nos regocijemos como miembros de tu cuerpo. Dios, ten misericordia de muchos que están sufriendo enfermedades mentales. Ahora, yo le invito para que tome un tiempo para hacer sus peticiones delante de Dios. Ahora oremos como el Señor Jesús nos enseñó a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Una sonrisa porque hemos sido incluidos dentro del cuerpo de Cristo y porque este 2022 es el año favorable del Señor y es favorable a nosotros no solamente por todas las bendiciones que hemos recibido, sino porque Jesús, el Hijo de Dios, el enviado de Dios, el que sí es enviado de Dios, está con nosotros y nos envía para compartir el año del favor de Dios a todas las personas en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.